Hola y bienvenidos a otro vídeo del canal de Chemtrails y modificación climática. Hoy vamos a tocar un tema interesante. Vamos a hablar del tema del CO2, de esta cantinela que nos tienen con el tema del CO2, que si es un gas perjudicial, que si es un gas que está provocando el cambio climático. Y en este vídeo vamos a demostrar cómo es completamente imposible, completamente absurdo, completamente ridículo, completamente irracional que el CO2 pueda causar el cambio climático que nos quieren vender. Es con una mentira más grande que un piano y un disparate de dimensiones colosales. Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo están repartidos los gases de nuestra atmósfera. Es decir, vamos a ver la cantidad de gases que componen la atmósfera de la Tierra y la proporción de cada uno de ellos. Lo que estamos viendo es una gráfica en la que vemos el porcentaje de gases que componen la atmósfera. Bueno, en primer lugar, lo que llama la atención es que el 78,1% de nuestra atmósfera está compuesta de nitrógeno y el 20,9% de oxígeno. Es decir, estos dos gases conformarían prácticamente la totalidad de nuestra atmósfera, quedando un 1% restante de otros gases. Y ahora, si nos vamos a ver ese 1% restante, vemos que prácticamente todo es argón en un 93% de ese 1%, y el resto se dividiría en otros gases, helio y otra serie de gases nobles, y entre esos gases tendríamos un porcentaje muy pequeñito de un 0,03% del total sería dióxido de carbono. Es decir, estamos hablando que a nivel de estadística la representación del dióxido de carbono en nuestra atmósfera es extremadamente pequeña. Pero es que además, dentro de ese porcentaje de dióxido de carbono, que es del 0,03% del total de gases de la atmósfera, tenemos que entender que una gran parte de ese dióxido de carbono es producido por la propia naturaleza, por volcanes y por acciones. Los propios seres vivos emiten dióxido de carbono, emitimos al respirar, al hablar, estamos echando dióxido de carbono. Por lo tanto, una gran parte de ese 0,03% sería producido por la propia naturaleza sin intervención del hombre. Entonces, estamos ante un fenómeno, el de la emisión de gases que contengan dióxido de carbono, que estaríamos hablando de algo que representa cantidades muy pequeñas. Y además tenemos que entender también que ha habido etapas en el desarrollo de la evolución del hombre cuando, por ejemplo, se quemaban, se utilizaban chimeneas, se usaba una calefacción que consistía en quemar leña, en que también se emitían grandes cantidades de dióxido de carbono. Por lo tanto, no es solamente ahora cuando se está emitiendo dióxido de carbono procedente de los motores de los coches. Bien, dicho todo esto, y dado el alcance que tiene este gas en la atmósfera, tenemos que entender que es un gas evidentemente que representa una cantidad ínfima. Por lo tanto, sus variaciones, aunque podrían influir en algo, no podrían provocar un cambio radical de ciertas condiciones climáticas en un periodo de tiempo tan pequeño. Es algo absurdo. Pero ahora vamos allá. Vamos a poner, y lo que nos cuentan es que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Bien, esto es sencillamente imposible, como lo vamos a demostrar, pero vamos a suponer que fuera así, que realmente fuera un gas de efecto invernadero como nos quieren hacer creer, que además no se sostiene, ya que el dióxido de carbono se mantiene en capas bajas de la atmósfera. Pero vamos a poner que es verdad. ¿Qué pasaría si fuera un gas de efecto invernadero y si hubiese emitido más de la cuenta y se estuviese calentando el planeta? Bueno, si eso fuera verdad, tendríamos que entender que al producirse un aumento de temperaturas, no hay ninguna relación entre que haya un aumento de temperaturas y que llueva menos, porque en realidad
en realidad lo lógico sería que fuera al revés. Lo lógico sería que si hay un aumento de temperaturas por un efecto invernadero, también se evapore más agua del mar, lo que daría también a mayor número de precipitaciones. Es lo que se conoce como un clima tropical. En los trópicos tenemos climas en los que nunca se baja de 0 grados, pero al mismo tiempo son climas altamente lluviosos. Hay abundancia de lluvias, pero no hay frío. Bien, lo que nos están vendiendo es la idea absurda de que un efecto invernadero a nivel global produciría un clima seco, que es lo que nos quieren vender, y realmente esto es imposible. Por lo que acabamos de explicar, haría más calor, pero también llovería más. Además de esto, tenemos que apuntar otro dato también realmente interesante. El CO2 es un gas que se mantiene en capas bajas de la atmósfera. Veréis, cuando llenamos un globo con helio, ese globo sube hacia arriba. Esto es debido a que el helio tiene un peso molecular inferior al nitrógeno y el oxígeno del que está compuesto la atmósfera. Sin embargo, el CO2, cuando nosotros llenamos un globo con nuestros pulmones, lo estamos llenando con grandes cantidades de CO2 que las expulsamos al respirar. Bien, este globo nunca va a subir, se nos va a caer al suelo y va a quedar en capas bajas de la atmósfera. Esto es debido a que el CO2 tiene un peso molecular mayor que el nitrógeno y el oxígeno, por lo tanto, se cae al suelo. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser un gas de efecto invernadero si se queda en capas bajas de la atmósfera? Pues obviamente no lo es. Obviamente se debe quedar en capas bajas de la atmósfera porque además es un gas que es necesario para que las plantas hagan la fotosíntesis. Todo el mundo sabe que las plantas se alimentan precisamente de este gas y para hacer la fotosíntesis necesitan el CO2. Esto quiere decir que cuanto más CO2 haya en la atmósfera, en capas bajas, que es donde se tiene que quedar, que es donde automáticamente se queda, mejor para las plantas. Más rápido van a crecer porque van a poder hacer una fotosíntesis mayor. En realidad es bueno que haya más cantidades de CO2. Bien, pues acabamos de demostrar dos cosas, que además que es imposible de que sea un gas de efecto invernadero y que si lo fuera, no tendríamos el clima que nos están vendiendo, sino que tendríamos un clima tropical. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, ¿por qué tenemos el clima que tenemos? ¿Por qué tenemos sequía y aumento de temperaturas? Bien, pues efectivamente estas fumigaciones que nos están lanzando desde los aviones, los conocidos chemtrails, sí que producen un efecto invernadero. Y cualquiera persona puede observar cómo los días que fumigan mucho hay un aumento de temperaturas casi inmediato, empiezan a fumigar y se empieza a producir un aumento de temperaturas porque aquí sí tenemos un gas de efecto invernadero o tenemos una sustancia de efecto invernadero, no sabemos lo que fumigan. Y al mismo tiempo tenemos que al aumentar las temperaturas llueve menos, porque este efecto invernadero no se produce en todo el planeta, solo se produce en las zonas donde fumigan, que es donde ellos no quieren que llueva. Es localizado, es un efecto invernadero localizado donde fumigan, no es en todo el planeta a la vez, no es encima de los mares. Y al mismo tiempo tenemos sequía porque la sustancia que fumigan deseca la humedad del ambiente y produce los dos efectos, efecto invernadero y sequedad en el ambiente, que no sería lo mismo que un efecto invernadero real producido por un gas de CO2, lo que daría lugar a mayor evaporación de agua y a un clima tropical, como ya hemos explicado. Creo que se entiende bastante claro y queda bastante obvia que la idea de que el CO2 pueda ser un gas perjudicial o que esté causando el efecto invernadero del que hablan es completamente absurda y además es que es imposible por las propias condiciones de este gas. Por lo tanto, nada, quiero recalcar este hecho y alertar sobre el hecho de que nos están fumigando y afortunadamente existen unos aparatos que limpian las fumigaciones y hacen que duren menos tiempo en el cielo, que son los conocidos Cloudbusters. Os dejo enlaces a vídeos donde explico más cosas sobre los Cloudbusters, que cualquiera los puede fabricar, que cualquiera los puede instalar y que son muy eficaces para eliminar la sustancia que fumigan y que sí realmente es la que produce el efecto invernadero y la que realmente deseca las nubes. Así que podéis fabricar alguno de estos Cloudbusters para limpiar de las fumigaciones y instalarlo en vuestra terraza o en el terreno que tengáis. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro vídeo.